Bueno, nos encontramos justo en el medio de la materia. Es la clase 2 del módulo 3, que es justo el medio de la materia. Nosotros no hablamos, al menos yo no he hablado con ustedes, la posibilidad que tiene esta materia de promocionarla. Las promociones son conquistas que hacen los estudiantes, que tienen que ver con la constancia, con el hecho de haber podido cursar regularmente, con el hecho de cumplir con los trabajos. Está bien que esta es una condición muy particular, esto de la virtualidad nos lleva a situaciones particulares, pero bueno, yo no quería dejar de mencionar que hay un reconocimiento por parte de la facultad y de la estructura académica de la facultad para todo aquel que pueda hacer una cursada lo más regular posible y cumplir con los trabajos. Vamos a arrancar, seguimos con el tema de los materiales de la arquitectura y un poco habíamos visto que nosotros trabajamos estos conceptos de materiales de la arquitectura a partir del movimiento moderno, ¿no? Y nosotros entendemos que desde 1890, más o menos, la cultura de la vanguardia pone en marcha la teoría y la práctica arquitectónica, mientras que las condiciones técnicas, económicas, sociales, abrieron un contraste marcado entre las transformaciones en curso y los modelos culturales. Esa segunda revolución industrial, de alguna manera, fue posible gracias a una serie de innovaciones técnicas que nosotros las damos por hechas y estamos tan acostumbrados, pero que en su momento realmente fueron fundamentales. Una de ellas es la fundición del acero, por ejemplo. Pensemos que antes de este tiempo esto no era posible. O la invención del dínamo, que es aquello que permite que la electricidad sea una fuerza, ¿no? La invención del teléfono, de la bombita eléctrica, tantas cosas que hoy para nosotros, bueno, hoy estamos en eras absolutamente digitales, ¿no? Que para nosotros son hasta antiguas, nos suenan ahora, fueron los que pudieron hacer el sustento para todo este movimiento moderno y la concepción esta del hombre moderno. Nosotros, para recorrer este momento de esta materia, hemos recurrido a una serie de obras, hemos elegido 12 obras, donde el primero de las filas lo constituyen 3 obras de Le Corbusier, y más o menos están separadas también las obras por las décadas, ¿no? Un poco arrancan las décadas, ¿no? Entonces, este sano ejercicio que nosotros hacemos de hurgar un poco en el pasado siempre es para traer, ¿no?, los caminos que condujeron a determinadas obras y que hicieron algunos arquitectos, siempre insertos en un movimiento, para resultar finalmente en la arquitectura que buscamos analizar. Yo ahora voy a hacer una mirada muy rápida por sobre estas obras. La primera de ellas es la casa que Le Corbusier hace para sus padres, a orillas del lago Léman, que tiene una particularidad, que es que él primero elige un lugar en el mundo. Es como que encuentra el lugar donde quiere que sus padres pasen el final de sus días después de una vida cargada de trabajo, ¿no? En función del lugar, él sabe que quiere montañas, que quiere lagos, que quiere cercanía. En la próxima imagen vemos cómo se sitúa ese punto en Europa, exactamente ahí. Y vemos cómo aparece el lago Léman, ¿no?, cerca de Milán, cerca de París, casi equidistante de todos esos lugares, ¿no? París, Londres, Viena, Ámsterdam, Berlín, ¿no?, Milán,
Y en ese punto aparece este lago Lehmann en Suiza, que nos permite después, él encuentra la orientación, o sea, sabe qué es lo que busca para los días de sus padres, y después encuentra la forma del terreno y la forma del proyecto. Todo eso antes de tener propiamente el terreno. Entonces él hace un proyecto desde el imaginario absoluto, pensando en las necesidades de sus padres y pensando en regalarles al final de la vida de ellos ese descanso. Él pensaba mucho en su madre, en la empatía que tenía con su mamá, que era música, que su hermano también era músico y que él había quedado como fuera de ese lenguaje que ellos compartían. Entonces él permanentemente estaba como atento a las necesidades y prefiguraba el mejor modo que iba a tener, que quería regalarle a su madre para que terminara los días, ¿no? Ahí había pasado en una diapositiva que quedó un poquito atrás, fíjate Willy si podemos ir, una pintura de época, ¿no? Que agarré tres cuestiones, la moda, ¿no? Y cómo en el año 1923 la gente se vestían, ¿no? Cierta antigüedad que vemos en eso, cómo eran los autos, y cómo el cine empezaba a hacer su talla. Tomé estos tres rubros, podrían haber sido cualquiera otros, pero de alguna manera en este cruzar, ¿no? El arte y las condiciones artísticas con las obras de arquitectura también nos ayudan a reflexionar, ¿no? Porque de pronto ahora vamos a ver una modernidad en la obra de arquitectura que no lo expresa quizás todavía la industria automotriz, o la industria de la moda, o la industria del cine. Las formas de la casa que Le Corbusier hace para sus padres es una pared prácticamente muy muda a la calle, donde solamente se vislumbra una puerta, y una vez que pasamos esa puerta, aparece la casa en un terreno muy pequeño, muy angosto, ¿no? Pero en realidad el terreno, la medida del terreno no tiene límite, porque el terreno en realidad lo que hace es capturar toda la vista. En la próxima imagen lo vamos a ver con más claridad, toda esa vista de esa ventana alargada, a partir de la cual la casa en realidad tiene una medida como infinita. ¿Por qué? Porque el horizonte encuentra, la vista encuentra el límite recién al otro lado del lago. Y en esa construcción de la casa, él encuentra el modo también de pensar ese pequeño gesto, ese gesto de esa ventana hecha en un muro al lago, y una ventana que se abre pensando en la ocasión en la que sus padres se van a sentar a tomar un té, a hacer una charla, a hacer a lo mejor un desayuno, y mirar a través de la ventana como si fuera un cuadro ese lago y el paisaje cambiante de lo que se desplaza sobre el agua. Es como, habla de todo un concepto de habitar, ¿no? Y él justamente hablaba de esto, de la necesidad de regalar el sol, el agua, ¿no? El cielo y la tierra a la vejez de sus padres. Después aparece otro proyecto de Le Corbusier, estos tres primeros proyectos son de Le Corbusier, que es la famosa Ville Savoye. Ustedes la habrán escuchado nombrar a esta altura de la carrera, es como una obra que se menciona, ¿no? La han mencionado seguramente en el curso introductorio y en tantos talleres de arquitectura. ¿Por qué? Porque es una obra que es enigmática, ¿no? Acá aparece en todo lo que después va a ser el desarrollo de los conceptos de arquitectura, ¿no? Es una obra que tiene
bastante abstracción como casa. Y es una obra, imagínense, ¿no? Las imágenes que vimos de la película del cine de Chaplin o de los autos, de la industria automotriz en ese momento, de las propias modas. Esta casa que tiene una modernidad absoluta, ¿no? Que convierte la técnica en un concepto para vivir, ¿no? Y ahí aparecen los 5 puntos del desarrollo de la arquitectura que proclama Le Corbusier. Acá la fuimos buscando a la obra en el Google Maps, ustedes pueden acercarse, está cada vez más rodeada, más cercada, ¿no? por los vecinos, digamos, pero bueno, de alguna manera en este momento es patrimonio. Esos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier acá se expresan ya en total magnitud, ¿no? Él como restituye, al apoyar en la tierra, restituye a la tierra, a la naturaleza, lo que le quita, la sombra que le hace, entonces vuelve a capturar el sol, si vemos en la próxima imagen, pasando ya la imagen de la construcción, de la terraza, vuelve a capturar el sol en esa terraza jardín, que es la manera de estar y relacionarse con la naturaleza. ¿Por qué? Porque a través de la ventana, Le Corbusier va manteniendo esa noción de ir enmarcando el paisaje. Ahí hay un concepto que hace a la psicología, digamos, ¿no? Que uno a veces en la naturaleza está perdido, ¿no? Muchas veces, ¿se acuerdan cuando veíamos que el hombre buscaba el techo, buscaba la cueva, buscaba el refugio, buscaba esa sensación de protección? Bueno, acá también, esta terraza no sería la misma si no tuviera esos marcos, ¿no? Y esos marcos, en realidad, ayudan también a diluir la relación interior-exterior, porque solamente por afuera parece toda una continuidad de una misma cosa, cuando en realidad por dentro es interior y exterior de terraza. Es una casa que nos permite también hacer la mínima agresión a la tierra, ¿no? Ahí aparecen las columnas independientes del cerramiento de la estructura, y de alguna manera vamos a ir recorriendo este modo de ir entrando a la casa, de ir aproximándonos, de encontrar en la casa y el recorrido de la casa un relato de alguna manera, ¿no? Cada uno de nosotros puede ir haciendo y construyendo una historia a medida que va atravesando la casa. Va cambiando los ángulos de visión, va teniendo distintas sensaciones, es un paseo, la casa está pensada en términos de paseo. Esta es una casa que uno puede volver 1 y 1000 veces a estudiarla, y se ha construido en un paradigma, ¿no? Como la relación no solamente de la casa con el paisaje, sino la relación de volver a pensar las condiciones de habitar, ¿no? Esto es lo único que ha puesto esta casa como no es lo único, es lo que ha puesto esta casa también como un hito en la arquitectura. Nosotros todos de esta casa siempre buscamos cosas para aprender, ¿no? No hay manera de no descubrir nuevos lugares y nuevas visiones y nuevos cambios en la casa estacionales. Está muy presente la naturaleza. No es lo mismo en cualquiera de las estaciones, la casa cambia porque cambia el marco. Es una casa que vale la pena recorrer. Vamos a seguir hacia la casa, que en realidad no es una casa construida, sino que es un proyecto que hace Le Corbusier para Buenos Aires, ¿no? Acá desarrolla de alguna manera en este proyecto todas las características también que hacen a su obra, ¿no? La planta baja tiene la altura simple con la presencia de los pilotes, dando lugar a un espacio para ubicar, en este caso, autos, ¿no? La entrada
de la vivienda y las dependencias del servicio para la vivienda. En una planta superior de altura y media hay todo un sector privado. La fachada también es un vidrio continuo. Un elemento que destacaba en el tiempo, en originalidad y belleza, era la terraza, ¿no? No sé si aparecen ahí algunos dibujos. Resuelta como otra fachada, con una piscina cuya estructura se ajustaba al dormitorio a manera de baldaquín. Después la vivienda era recorrida en su interior por una escalera en caracol compensada que definía la volumetría, ¿no? Con una forma clara y evidente, a la mejor manera como tal cual lo hizo con la Ville Savoye. Después, si seguimos a otra era, la era más del 30, aparecen las casas de 3 patios de Mies van der Rohe, la casa de esa misma, donde un largo muro continuo, ¿no? Y de altura constante, alrededor de 3 metros creo que tiene la altura, envuelve sobre sí mismo configurando un recinto murario. En el interior de ese recinto se esconde la casa, que está rodeada por 3 patios, ¿no? Que a través del muro la separan y la resguardan del exterior. No hay ninguna ventana hacia afuera, ni nada que indique qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Solamente aparece una puerta de entrada en la fachada del sur, desde donde se puede acceder. Por el exterior, en el muro, asoma una leve vegetación que aflora hacia afuera, identificando la casa con la tapia de un jardín. La casa se amuralla casi completamente. Esta casa de los 3 patios es el último eslabón de una serie de una secuencia de casas que desarrolló este arquitecto, ¿no? Fíjense cómo ahí aparece toda una reconstrucción hecha de manera digital, bastante elocuentes son las imágenes. Por eso las hemos incluido, porque transmiten mucho estas imágenes, transmiten mucho la condición de habitar que Mies pensaba para estas casas, ¿no? La definición del patio como recinto y ese lugar como el lugar del cobijo. Después aparece la casa de Wright, la casa Jacobs, que es el hemiciclo solar, lo que define esta casa, ¿no? El edificio tiene una planta en forma circular, se entierra por la parte norte y se abre a un jardín que está hundido, describiendo esa concavidad acristalada que mira al sur. Ahí había pasado en la imagen también otra postal de épocas, que en realidad las incluí para que ustedes cuando vayan recorriendo la clase después con el PowerPoint en la clase o con el PDF que les enviamos, vayan tomando contacto con la época, ¿no? Y tomé en algunos cortes esos 3 elementos, ¿no? El cine, la industria automotriz y la moda. Ahí está la casa Jacobs de Frank Lloyd Wright. Ahí está en la planta, en la mirada de Google, que se puede capturar bastante. También todas estas casas, ahora el Google nos ha dado la dimensión, ¿no? De la relación que han tenido o cuánto se le han acercado las construcciones a estas obras que para nosotros son hitos en la arquitectura, ¿no? Son obras fundantes, porque de todas estas obras nosotros seguimos aprendiendo. Bueno, acá aparece la expresión, ¿no? De ese hemiciclo que acompaña al sol. El terraplén del norte, fíjate, Willy, llevamos más adelante. El terraplén que da al norte y el grueso muro de piedra son los que protegen la casa de los vientos dominantes. O sea, la propia casa es la que aclimata la casa.
y le dan calor en invierno y frescura en verano, ¿no? Lo que hoy llamaríamos arquitectura sustentable. La galería del entrepiso, ahí vemos un detalle del corte, se retira 1 metro del plano de la fachada, después ustedes van a poder ver ahí en detalle cuando estudien la obra, asomándose a la planta baja y permitiendo que el calor suba a las habitaciones, ¿no? Y la visión de las ventanas, por otra parte, ascendentes, con ese balcón colgando libremente, porque si ustedes después cuando miren la casa van a ver que no tiene las columnas para apoyar, sino que está colgado, hace percibir el espacio como un todo, ¿no? Como un continuo, como un conjunto unitario. Ahí aparecen las imágenes de cómo vamos accediendo, cómo nos vamos aproximando a la casa. Ray tenía mucho este recurso, ¿no? Que era frente a la inmensidad, te bajaba la escala en todos sentidos, ¿no? Te angostaba los pasos, te bajaba los techos, te hacía pasar por esa sensación, ¿no? De lugar muy acotado, muy pequeño, y después para volver a abrir después a un lugar grande. Entonces trabajaba muchísimo con el contraste, ¿no? Uno atraviesa eso y cae en este hemiciclo donde aparece el terreno grande, digamos, ¿no? La inmensidad, lo que es acotado frente a lo que es inmenso, digamos, lo que es bajo frente a la cobertura del cielo. Ahí si vamos recorriendo, van apareciendo también en los interiores. Fíjense que curioso el detalle del hemiciclo que está también tallado en el piso, que es un lugar donde uno puede sentarse y también contemplar, digamos, ¿no? Es como, el proyecto es muy coherente con su intención primaria. Es un proyecto que uno tiene que estudiarlo porque es un proyecto que deja muchas enseñanzas, el uso de los materiales, la sensibilidad en el uso de la materia. Van a ver que después aparece para mi criterio la Casa de Almeida muy inspirada en este uso de materiales que hace Ray Tacá. Y por último nos aparece en esta franja de tiempo la casa que la arquitecta Lina Bobardi hizo para ella en San Pablo. La arquitecta Lina Bobardi es una arquitecta italiana que se fue a vivir a Brasil y tuvo una profusa, muy intenso trabajo y producción, ¿no? Como arquitecta, ¿no? Ella quedó muy imbuida. Ella cuando estudia en Italia, estudia, por supuesto, bajo el movimiento moderno que estaba estallando, que empezaba, ¿no? Toda la cuestión. Ahí les quería decir una cosa, que ahí en la ficha tenemos un error, porque está equivocado el año de la casa. En la ficha que armamos, el año de la casa de Lina Bobardi está equivocado. Después habría que corregirlo. Es 1950 es la casa esta. La otra es de 1952. Esta casa, bueno, toma mucho de los principios estos que aparecen como elementos de la arquitectura, ¿no? La arquitectura sobre pilotes, para no invadir el suelo, las ventanas corridas, ¿no? La estructura independiente del cerramiento. Se accede a través de esa escalera por debajo de la casa. También tenemos que pensar que hay una adecuación muy importante que hace esta casa respecto del clima. Este es un terreno muy escarpado y el clima en San Pablo es muy caluroso, muy intenso. El sol cuando aparece necesita sombra, te hace buscar la sombra, y un poco la propia casa, más allá del bosque en el que está, encuentra la sombra, digamos, ¿no? Genera la sombra. Eso, genera la sombra. Ahí si la vamos recorriendo, bueno, aparecen esos grandes ventanales inmensos y la relación
con el afuera, con el exterior, que lo regula a partir de las cortinas. También las cortinas se encuentran en el detalle en donde quedar colgadas. Y ahí aparecen, ¿no?, fotos de época en que la casa se inauguró. Aparecen fotos más actuales y estas son las fotos del momento en que se inaugura la casa, donde no estaban todos los árboles. Fíjense ustedes que en realidad la casa también se hace árbol, ¿no? Es muy intenso el calor y la presencia del sol obliga a llevar sombreros, obliga a refugiarse un poco del sol también. Y ahora vamos a ir a la Casa Canoas, que prácticamente no la vamos a... Ya la hemos contado, pero aparece integrando como otra franja como pauta de análisis posible. Después voy a ver si les podemos subir un videíto que lo que quisimos enganchar acá, que filmé. Yo no tengo la menor idea de filmación, pero hice este video cuando recorrí esa casa. Está horrible hecho, pero bueno, por ahí aporta. Y lo que me gustaba mucho del video era que sumaba sonido. Entonces iba caminando y sintiendo el ruido de la búsqueda, de la ropa que se mete en la casa y todo eso. Después los vamos a subir aparte, porque acá nos cuesta mucho encontrarle la forma que se escuche. No tiene ningún tipo de valor, todo eso se los aclaro, pero bueno, lo vamos a compartir porque aporta también un punto más. ¿Se acuerdan que Le Corbusier le había dicho a Oscar Niemeyer que él consideraba que usaba el hormigón armado para construir el barroco, ¿no? Y esta obra sigue expresando la voluntad de identidad, ¿no?, el localismo y la universalidad también, porque cuando uno es fiel a la localidad, al localismo, también es fiel a lo universal. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad Niemeyer, ¿por qué insistimos en este arquitecto para ser estudiado? Porque Niemeyer encuentra la manera de aplicar una disciplina integradora de las artes. No hay muchos que puedan hacerlo, y él lo ha hecho con una coherencia muy clara, ¿no? Es muy identitario de su país, del lugar donde está, y estas son las respuestas. Lo mismo hace después Lina Bobardi, ¿no?, con otras respuestas arquitectónicas, ¿no? Ya es amiga del ángulo recto, que Niemeyer lo rechazaba y demás. Cada uno tiene su particularidad, pero ambos tienen ese localismo, defienden ese localismo y defienden también esa universalidad. Y ahora vamos al próximo que es exactamente José Luis Serno. Vamos también, todas esas placas que les he puesto siempre los van a ubicar en las eras, digamos, ¿no?, en los tiempos, ¿no? Después van a poder ir googleando cada una de estas cosas que hemos señalado para ubicarse. La casa de Serre en Cambridge, en Estados Unidos, es una casa con patio. Yo acá la recorrí un poquito desde el punto de vista gráfico, en un terreno que tiene 2 lados libres. Aparece esta casa. En la próxima imagen, pintado de amarillo, aparecen los vacíos de la casa. Fíjense cómo la casa se estructura también a partir de los vacíos, ¿no? Después en la próxima
aparecen los lugares de uso, los lugares servidos, por decirlo de alguna manera, y en la próxima, en rojo, marcan los servicios, ¿no? Es una casa clarísima, es un proyecto para estudiar, es un proyecto para aprender. Después el corte es muy sencillo, el corte y la vista acompañan lo que pasa dentro de la casa, en las plantas, ¿no? Avancemos en la próxima. Los lugares que estaban marcados, tendría que haber marcado acá en los cortes, como celestes, son los que mantienen los que tienen el techo inclinado, ¿no? Cuya inclinación nos manda a los patios. Y ahora hacemos un recorrido a partir de una serie de imágenes de la casa, con esa vegetación, ¿no? Que la ha invadido. Anda recorriéndola Willy con el pasaje. Ahí aparece el patio, miren qué calidad ambiental, ¿no? Qué ámbito acogedor termina siendo ese patio, tan acogedor como termina siendo el estar. Las paredes que aparecen con dibujos, ahí el espacio del comedor, el espacio del estar, con esos lugares, ¿no? Donde apoyar el sofá y apoyar la cabeza, y donde sentarse y contemplar también el afuera, ¿no? en el patio. Después aparece otro proyecto de Lina Bobardi, que es muy interesante y es muy distinto al otro que vimos en ella. Y sin embargo, otra vez, los principios, cuando asientan el localismo, también son universales. Entonces, ahí hay que ir descubriendo, en todas las obras van teniendo sus diferentes encantos. La casa parece que está esculpida, ¿no? En la vegetación, esta casa. Son dos volúmenes paralelos que están prácticamente rodeados por troncos que sostienen la cubierta de la galería. La galería está cubierta con una fibra que es vegetal. Podemos ir recorriendo, Willy. Ahí va apareciendo los dos volúmenes. Todo se va camuflando también en el paisaje. Las caras exteriores de alguna manera repiten el entorno, se hacen parte del entorno, sin quitarle a la vivienda su carácter de construcción, ¿no? El cuerpo principal de esta obra tiene un perímetro de 8 por 8, 8 metros por 8 metros, y el otro prisma pequeño es de 3 metros y medio por 7 metros más o menos, 7 y algo. Y entre ellos hay un patio que se articula, ¿no? Y hay una piscina que se suma, se adosa al volumen principal. Es una casa que tiene muy pocas aberturas, que están dispuestas alrededor del perímetro. Y ahí encontré esta foto que no conocía, de Lina Bobardi, que aparece, me gusta la actitud reflexiva, con los ojos cerrados, ahí como reflexionando, ¿no? Como encontrando inspiración. Y ahora, bueno, vamos a la última parte, que es la Escuela de La Plata, lo que nosotros podríamos decir la Escuela de La Plata. A nosotros nos gusta hablar de quienes han sido nuestros maestros. Algunos los hemos tenido, otros los hemos heredado de alguna manera, nuestros maestros nos han hablado de los maestros, y queremos transmitirlos, porque también enseñan. Aparece en primer lugar la casa de los arquitectos Inés Rubio y Roberto Germani, situado en un terreno pequeño en la ciudad de La Plata, en una esquina de la avenida 532 y la calle 3. El terreno es pequeño, es un terreno de 9 por 18, ¿no?
¿no? Y la casa se resuelve con mucha sencillez, ¿no? Ahí están en fotos más de la época, ahora van a ver que aparecen fotos más actuales. Es una casa que termina afuera, es un ladrillo visto, ¿no? Enrasado, pintado de blanco, y el hormigón marcado. Interiormente tiene el estar, doble altura, que lo amplía, ¿no? Y que abre a la calle y al patio. Tienen un nivel intermedio el estudio y los dormitorios en la planta alta. Nosotros, cuando visitamos la casa esta, donde ya no vivía Germani ni Inés Rubio, se habían mudado, solamente pudimos tomar contacto con esta parte que estamos mostrando en las fotos del estar, a partir de una experiencia que hicimos de un workshop internacional que hicimos hace dos años, creo que fue. Sí, 2018. Y ahí en realidad los estudiantes, tanto del taller como de la escuela de Belleville, que muchas veces vienen a hacer el intercambio y los workshops de proyecto, estuvieron dibujándola, estuvieron interpretando el espacio de la casa. Y bueno, ahí pudimos tomar estas fotos más actuales, que probablemente no representen las fotos de la época en la que vivían los arquitectos Rubio y Germani. Bueno, un poco para terminar de ver la casa de Roberto y de Inés, cuando me tocó hacer la publicación del libro de Roberto, que me convocó en ese momento el decano de la facultad, que era el arquitecto Gustavo Piazzo, me propuso hacer una publicación de la obra de Roberto, de Inés, en realidad. Y bueno, la tarea fue intensa, ¿no? Y recuerdo que tuvimos una serie de entrevistas, de charlas medio distendidas para tratar de encontrar, ¿no?, los hilos de la conducción del pensamiento arquitectónico. Y a mí hubo algo que dijo Roberto que a mí me quedó muy grabado, con esa pasión que tiene por la arquitectura. Decía que el universo de la arquitectura es increíble porque está compuesto de elementos no lineales que permiten la instancia de lo dialéctico, de lo que es gestáltico. O sea, eso como noción, siempre es una noción, es un concepto que siempre abre, nunca cierra, nunca deja cerradas las cosas, sino que por el contrario siempre las abre. Entonces él también decía que le había traído de la arquitectura profundamente la magia de poder pensar en abstracto un problema concreto. Bueno, y ahí aparece su casa, estudienla, porque van a aprender mucho, y está documentada con los elementos que pudimos rescatar, digamos. Después aparece la casa creo que viene la casa de Almeida, la casa que hace en Balcarce, Almeida, realizada en el año 1976. Esta es una casa donde también a mí me tocó publicarla cuando hacía la edición de la revista 47 al fondo. Y se los voy a leer porque Almeida decía algo así como que siempre en todas las obras que se han realizado con todo el fuego, como decía Carmelo Caruso, la arquitectura me ha tocado ejecutar, partiendo siempre del hecho del hombre y sus circunstancias, y considerando comparativamente todas las esferas de su actuación al mismo tiempo, y no cometer el error de partir exclusivamente desde un solo punto de vista. En el ejemplo de esta casa, dice que empezó por comprender el sentido y el significado de la arquitectura que tenía que realizar, puesto que la arquitectura de alguna manera era la materialización de un pensamiento. Parado el propietario de la casa,
en el medio del terreno, mirando la sierra, le dijo al arquitecto: arquitecto, cuando se termine la casa, desde ella quiero esta vista tenerla, exactamente. Pero además, dice que le dijo el propietario, fíjese que la sierra es vistosa. Los muros los quiero así, directamente con piedras lajas superpuestas. También quiero, dice que le dijo, que ese árbol que está un poco más allá quede, porque pretendo armar el parque alrededor de él. Y en ese caso era la señora la que hablaba. El comitente, él era un ingeniero agrónomo de Lista, y la señora se dedicaba a hacer ikebanas y coleccionaba cactus. Y ustedes si recorren este lugar, aparecen esas plantas. Y ahí aparecen, hay muy pocas fotos de la casa, pero de alguna manera es una casa que yo siempre la asocio a la obra de Ray, con fuerza en el uso de la materia, ¿no? Y en la manera y en el sentido de encontrar los espacios. También es otra obra que vale la pena estudiar, vale la pena estudiar. Y por último, ahí estamos en la época en la que Krause hace su proyecto. Krause hace un proyecto para Pinamar, en la localidad, la Casa Basegio, que también la publiqué en la revista 47 al fondo. Cuando lo fuimos a ver, sí, lo fui a ver yo a Vicente, a decirle que quería publicar esta casa y que me ayudara. Él me dijo que sí, querida, yo te doy todo, decía él, te doy todo. Y cuando me da todo, no tenía más que un papel de calco con unas medidas y nada. Y las perspectivas. Todas las perspectivas son de Vicente. Entonces lo que hicimos fue traducir esos papelitos en planos. Ahí conté con la colaboración, en la ficha están nombradas las personas que han colaborado, ¿no? Constanza Saldías, Nicolás Perfumo, Pablo Rodríguez y Nicolás Bailleres, en distintas instancias, ¿no? En la instancia de hacer los planos, por un lado, y en la instancia de construir la maqueta, que ahí fue una laboriosidad exquisita la de Pablo Rodríguez. Y después lo que hicimos fue también con una laboriosidad increíble, fue el fotomontaje que hizo Nico Bailleres, con estas fotos que sacamos de maqueta que había hecho Pablo. La cosa es que cuando terminamos también de hacer esta maqueta y estos planos, estaba tan agradecido Vicente, y pidió si le podíamos regalar la maqueta, que por supuesto que sí, ¿no? Era una maqueta de él. Y yo cuando miro la maqueta y miro estos dibujos de Vicente, digo, cómo en ese boceto estaba la comprensión de la totalidad, ¿no? De la casa. Ahí también se define un recinto. Entonces, bueno, estudienla porque es una casa muy única, muy que hace alarde de la arquitectura. Fíjense cómo aclimata, ¿no? Todos los interiores, cómo aclimata los exteriores. Él no quería que nadie interfiriera entre el terreno, la naturaleza, el médano, el mar, el médano y su casa, al punto tal que había diseñado en ese momento como cerco que fueran unos rayos láser para tener protección. Y bueno, lamentablemente esta casa no se hizo, pero nos quedan todos los testimonios de lo que fuera su proceso de diseño, que él alcanza a contarlo bastante bien en lo que ustedes tienen armado en aquella ocasión para la revista. Bueno, la práctica que nosotros les proponemos es que ustedes elijan 3 o 4 obras, en lo posible de distintas franjas, para
ir abarcando distintas cuestiones y hagan un análisis, traigan la idea de la casa y hagan un análisis comparativo, hagan el esfuerzo de comparar qué es lo que pueda tener de común la casa de Sert con la casa de Germani o con la casa de Le Corbusier para los padres, digamos, hagan un ejercicio de comparación, porque la comparación en realidad no es que califica uno mejor que el otro, la comparación te permite ir sacando tus propias conclusiones, y esta materia lo que se trata es eso, es decir, ir elaborando un pensamiento crítico sobre las obras que enseñan, como nosotros llamamos obras didácticas, o sobre la propia obra. Horacio. Sí, uno de los objetivos también que nosotros tenemos en la materia de teoría también es, en cierta manera, ayudar a estudiar la arquitectura, ¿no? La arquitectura, o sea, una planta se lee como se lee un libro, se lee como... Entonces me parece que estas 12 casas, que son una maravilla, ¿no? Que tienen una composición, una riqueza en las plantas, en los cortes, me parece que también es una oportunidad, si bien ustedes van a elegir 3 o 4 como diríamos, para establecer una cierta operatividad de este módulo, a mí me parece que es muy lindo leerlas, en el sentido de empezar a leer plantas de arquitectura, empezar a leer cortes, introducirnos en el estudio de la arquitectura. Y la arquitectura se estudia así, se aprende así, leyendo un texto, como leímos ahora en este módulo, es una teoría, pero es una herramienta que viene de las palabras. O sea, el código nuestro específico es el que lee una planta de arquitectura, el que entiende un corte. Y me parece que eso, no como si fuera un análisis de obra, ¿no? Sino como si una persona que le gusta leer un libro, se pone a leer un libro, o un arquitecto le gusta leer las plantas. Y las plantas también de arquitectura, la documentación de arquitectura, implica también un cierto capital cultural que el alumno, que el estudiante, que el arquitecto va adquiriendo. Así que me parece que son 12 obras hermosas para leerlas. Yo no diría estudiarlas, para leerlas como con placer, dibujarlas, para disfrutarlas, ¿no? Y me parece que esto es un poco el objetivo de este módulo, que son los materiales de la arquitectura, y ustedes cuando la vayan leyendo esas plantas, esos cortes, van a encontrar esos artificios, esas estrategias que los arquitectos van tomando. En algunos son complementarias, en otras son diferentes, ¿no? Evidentemente, la Ville Savoye y la Jacobs de Wright tienen una contraposición, ¿no? Quizás sean las dos más radicalizadas en cuanto a la postura del paisaje. Sin lugar a duda, la casa de Sert con la de Mies van der Rohe son una continuidad, hay una influencia enorme. Y después las casas de los arquitectos nuestros, de acá, de profesores de la Ciudad de La Plata, son muy, muy interesantes en cuanto a ciertas libertades que se toman, ¿no? O sea, ciertas ideas que están traídas de algo de Alvaralto, algo del neoplasticismo, algo de la arquitectura tradicional, algo del usuario, sin lugar a dudas. Cuando Verónica contaba lo de Almeida, evidentemente la influencia del comitente termina de definir el proyecto. Bueno, pero eso, me parece que son 12 casas muy, muy interesantes y a leerlas. Yo digo, a saber, aprender a empezar a leer arquitectura, empezar a leer una planta, a imaginarse qué pasa en ese lugar, imaginarse ustedes entrando y habitando ese lugar, ¿no? Reconstruyendo en su imaginación
este código, ¿no? Que estamos en primer año, y entonces para nosotros es muy, muy importante introducirlos a ustedes en la lectura, en la interpretación de esto que es un lenguaje tan abstracto como es la arquitectura. Bueno, nos veremos el martes que viene, y que tengan una linda tarde con sus docentes.